Bien, hoy día vamos a reconocer algunos hongos macroscópicos. Luego vamos a reconocer algunos hongos microscópicos y de ahí vamos a ver la taxonomía de estos microorganismos muy especiales. En clase anterior le había indicado que los hongos son el sistema de limpieza de la faz de la Tierra. Y donde haya sustancia en proceso de descomposición, ahí están ellos. Muchos de ellos crecen grandes y otros quedan muy pequeños, microscópicos. Entonces, vamos a ver ahora los hongos macroscópicos llamadas setas, con S, setas. Estos se caracterizan porque tienen tres formas de acción en el ser humano. Son comestibles, son tóxicos y son alucinógenos. Por ejemplo, esta seta a la vista es despectiva, no es atractiva, es comestible. Es comestible. Esta brillante, atractiva, que da ganas de agarrarla y tocarla o comerla, es tóxica. Es tóxica. Hay otras que son alucinógenas. Los champiñones, por ejemplo, usted lo ve y en la forma en que se presentan y desarrollan, no apetecen para la alimentación, pero son los más agradables y los más ricos. Esta atractiva, la gana de comerlo, es tóxica. La cocaína, la galerina. Hay otros hongos macroscópicos que son carnívoros. El gestum, por ejemplo. El insecto ingresa por esta abertura, se cierra todo el hongo, muere el insecto, entra en estado de putrefacción y el hongo se lo absorbe. Hay hongos carnívoros. El falsh, tóxico. El leucocoprinus, brillante, atrayente, es tóxico. O digo, es alucinógeno, no es tóxico. El leucoprimus es alucinógeno. La micena, alucinógeno. Todo hongo brillante es alucinógeno. El phallus es tóxico. La ramaria es tóxica. La seta, de aspecto no muy atractivo, es comestible. Hay otros hongos que no son blandos, son duros. Y esos son los responsables de la destrucción, descomposición y hacer que desaparezcan todos los vegetales, sean blandos o resistentes al proceso de descomposición. Tenemos todo tipo de hongo y tal vez ustedes hayan conocido cuando van al campo estos. Uno los quiere arrancar y es como un plástico duro. Son descomponedores de los vegetales. La silaria. Esta es tóxica y también puede producir alucinógenos. Si uno lo pisa, salen los conidios, las esporas, y uno al respirarla inmediatamente comienzan los procesos alucinógenos y de ahí, cuando se metaboliza, los procesos tóxicos.
arcada, diarrea, etc. El Grophorus, alucinógeno. Mitrichia, alucinógeno. Micenas, alucinógeno. Hay otros, como le indicaba, los descomponedores de las zonas muy húmedas, donde hay moho, también están presentes. Estos hongos, no se olviden, su función es la limpieza de todo material en estado de descomposición. Hace muchos años sucedió un accidente nuclear. Explotó la central de Chernobyl con su reactor nuclear, donde trabajaban muchos científicos rusos. Después de mucho tiempo, la radiación activó a estos hongos. Hizo un cambio genético en su estructura, en su código genético. Por ejemplo, los hongos que eran antes comestibles, ahora se transformaron como el Hygrophorus marsulos, eminentemente mutantes y tienen un alto contenido de radioactividad. Y son los responsables de su síntesis de la eumelanina a melanina, que hace que se transformen en hongos negros. Se los conoce como hongos radiotróficos, los hongos de Chernobyl, por ese accidente. Los hongos que normalmente no eran agresivos para la salud, ahora sí se han vuelto en esa zona muy agresivos. Por lo tanto, estos hongos radiotróficos pueden almacenar alto contenido de material radioactivos. Y lo interesante de estos hongos es que se desarrollan mucho más rápido y tienen mucho más resistencia. Los hongos que eran descomponedores de los vegetales se han transformado. Ya no son de esos colores bonitos, agradables, alegres, intensos. Se han vuelto más opacos o negros. Hongos radiotróficos. La amanita, que es un hongo tóxico y también alucinógeno, ahora se ha transformado en el super hongo negro con alto contenido de melanina. Por lo tanto, hongos que están en esa zona de Chernobyl se los considera radiotróficos y todos tienen este cambio de color negro. El Cryptococcus neoformans, que es un hongo que le gusta vivir en el cerebro, también ha transformado. Se ha transformado de tal manera que se prolifera rápidamente a nivel cerebral. Unos hongos que consumen la radiación de Chernobyl, los científicos están buscando la clave para los viajes espaciales, porque se desarrollan rápidamente. Hay esa modificación genética. Son resistentes a la autodestrucción. Por lo tanto, estos hongos han estado siendo estudiados por los rusos para los viajes espaciales de muchos años. Los mohos también se contaminaron y ahora nos producen puros hongos negros. Es decir, por la radiación han cambiado todo su proceso metabólico y sintetizan melanina. Recuerden que la melanina es un pigmento que absorbe energía.
Y al tener alta concentración de melanina, también van a absorber alta concentración de radioactividad. Estos son los resultados de esa explosión nuclear. Alteraciones, mutaciones, retraso ponderal y mental, desarrollo de algunos órganos, inhibición del desarrollo de otros. En la Unión Soviética hay estos centros donde se atienden todos estos efectos de la radiación de Chernobyl. Y en las comunidades aledañas. Bien, compañeros. Esa es una parte sobre los hongos macroscópicos. A continuación, vamos a ver los hongos microscópicos. ¿Me avisan si estoy compartiendo bien la pantalla, por favor? Sí, doctor. Dice hongo microscópico. Sí. Muy bien. Ahora, son más de 300,000 las especies de hongos. Es grande el servicio de limpieza de nuestro globo terráqueo, como es grande la cantidad de basura que nosotros producimos. Y ha llegado a tal grado que la cantidad de basuras o detritus que el hombre produce hace que los hongos no dé abasto para este sistema de limpieza. Y muchas veces, estando en el mismo lugar, pelo, vello, zona ungueal de nuestros dedos, es tanta la cantidad de suciedad que se quedan ahí tratando de limpiar, colonizan, invaden nuestros tejidos y se produce una micosis. La presencia de hongo en el ser humano es una falta de higiene. Y nosotros los hombres somos los primeros. El primer hongo que tiene un hombre es el pie de atleta en los pliegues interdigitales de los dedos del pie. Estos hongos microscópicos, la mayoría son patógenos. Entonces vamos a tirar una repasada de los hongos que vamos a estudiar uno por uno. Tenemos el acremonio, hongo microscópico, observado con el lente de inmersión, 100 de lente objetivo más 10 de lente ocular, un aumento pues de 1000. La alternaria, otro hongo microscópico que produce micosis. El aspergillus, hongo que produce a nivel de cavidades. A pesar de que el producto final de su metabolismo de todos estos hongos microscópicos, tenemos los antibióticos. Y los diferentes tipos de antibióticos que conocemos es producido por las diferentes especies de hongo, Aspergillus, Penicillium, Absidia, bueno, un montón de hongos que vamos a tratar de resumir lo más poco posible. El Aspergillus terreus, el Bipolaris, otro hongo microscópico, el Blastomyces dermatitidi, que ese lo vamos a estudiar en toda su profundidad porque produce una afección muy seria. Cándida albicans. ¿Quién no ha tenido cándida? Todos, desde niños, con la candidiasis bucal. Pero hay varias especies de esta cándida albicans.
Lactobacillus glabrata, que es una cándida, una levadura. La cándida pseudotropicales, cada una de ellas tiene una estructura diferente. Recuerden, estamos viendo hongos microscópicos que producen daño en el ser humano por falta de higiene. Cándida krusei, Cándida parasilosis, Cándida tropicalis. Si ustedes observan, cada una tiene una estructura. Es como lo que hemos visto anteriormente. En las amebas hay diferentes estructuras y formas de ser. En los huevos de los helmintos también. Lo mismo sucede en la microscopía con los hongos, mohos y levadura. Cada una tiene su estructura específica que con un poco de entrenamiento podemos reconocer. El Coccidioides ignitis, el Cryptococcus neoforma, que tiene mucha afinidad por el cerebro, la Curvularia, el Epicoccus, la Exophiala janselmei, Fusarium. Este está en el suelo, pero como grama, es que comienza a producir una serie de micosis a nivel del pie o de la planta. El histoplasma capsulatum, mucor. El mucor ya viene a ser moho. Recuerden, hay hongos verdaderos, hay mohos y hay levadura. El mucor es un moho de desarrollo rápido y exuberante. El Pecilomyces, el Paracoccidioides brasiliensis, el Penicillium, gracias a este hongo, que en realidad viene a ser un moho, se producen diferentes tipos de penicilina y esa penicilina, dependiendo de la especie del Penicillium, la Fialophora ferrucosa, el Pitomyces, el Pseudosporium, todos estos hongos producen patología, producen enfermedad. Y cada uno de ellos vamos a estudiarlo en su patología, en sus signos y síntomas y en su diagnóstico. Bien, eso es en cuanto a los tipos de hongo que vamos a estudiar en micología. Bien, ahora vamos a continuar. No sé si me están... Me avisan que están viendo, por favor. Si he compartido bien la pantalla. Está negro, doctor, la pantalla. Está negra. Voy a ver qué es lo que está pasando. Está fallando mi... Esperen, ¿qué es lo que está pasando? Me esperan un ratito. Recording stopped. Ahora, ¿qué están viendo, compañeros? ¿Me pueden avisar? Ahora sí, doctor. ¿Qué dice? Taxonomía. Taxonomía. Perfecto, continúa.
Doctor, no se Doctor, está escucha lo que muteado, habla. no se le escucha. Taxonomía. ¿Ahora se escucha? Sí, doctor. Ok. Entonces, le decía que la taxonomía es el estudio teórico de la clasificación y ordenación de los hongos. Antes y hasta ahora, primaban los criterios morfológicos y las características de reproducción. Los hongos se pueden dividir, se pueden reproducir en forma sexual como esporas y también en forma asexual como conidios, que más adelante vamos a ver para diferenciar estas dos estructuras. En la actualidad se está identificando las bases del DNA de cada especie, de cada género de hongo. Y esa identificación de DNA es como la huella digital del ser humano. No hay una que se duplique o se repita. Entonces van a cambiar mucho, pero muchos nombres de hongos. La taxonomía, el reino se llama fungi. Fungi. Antes había solamente reino animal, vegetal y mineral. Ahora se ha creado el reino fungi. Porque el reino fungi tiene una característica. Tiene la particularidad de la célula vegetal, la membrana celular interna. Tiene la membrana de protección de los vegetales, la pared celular. Y tienen la membrana de resistencia o aislamiento hermético, como es la pared micótica, que está formada por arabinomanosa y otra sustancia que vamos a estudiar, y es la causa de la resistencia al tratamiento para destruir esto. Su división es cota, la subdivisión es cotina, la clase es Mycetes, orden Ales, familia Caesae. Es decir, cuando hay un nombre que termina en cota, eumicota, ascomicotina, pletomycetes, eurotiales. Cada una de estas terminaciones nos está indicando dónde ha sido clasificada taxonómicamente ese género y esa especie. La nomenclatura. Como hemos visto en parasitología, el género de un hongo se escribe con mayúscula y la especie con minúscula. Y estos dos nombres deben ir en cursiva o itálica. Antes, cuando no había computadora, nosotros teníamos que escribir los nombres de estos hongos en mayúscula y de ahí lo subrayamos. Pero la máquina de escribir hace más de 30 años ya desapareció. Con las técnicas informáticas ahora todo se puede cambiar. Los hongos, para su estudio, se han clasificado en mastigomicotina, cigomicotina, ascomicotina, basidiomicotina y deuteromicotina. Cada uno de estos vamos a verlas porque hay que se desarrollan y tienen una utilidad diferente cada una de estas divisiones. Hay hongos de uso industrial, hay hongos de uso medicamentoso, hay hongos de uso veterinarios,
hay uso de hongos en agronomía, veterinaria, etc. En Santa Cruz hay empresas que se dedican al control de plagas de grandes extensiones de cultivo a través de hongos. Vamos a verlo más adelante. Entonces, la clasificación general de los hongos es la siguiente. El reino es fungi. La división Misomycota y Eumycota. La clase Acraciomycete, Hydromyzomycete, Myzomycete y Plasmodiophoramycete. En los hongos inferiores, que son los microscópicos y pueden producir daño, los mastigomicotina, zigomicotina. Y los hongos superiores, las asco, los basidia y los deuteromicotina. Esa es la clasificación general de los hongos. La ascomicota, como la filafora gratísima. Este hongo es parásito de los vegetales. Se transforma en cápsula, consumen los nutrientes de las hojas y mata la planta. En agronomía es muy útil este tipo de hongo para el control de plagas en grandes cultivos. Los agaricales. Estos hongos nos ayudan a destruir todo lo que es vegetal, todo lo que está conformado con celulosas. Y en vez de prenderle fuego, se colocan estas esporas o conidios y lo hacen desaparecer el árbol, el tronco, lo que sea, pero a largo tiempo. El Pleurotus ostreatoroseus. Eso se utiliza como control de maleza, control de esterilidad de otro tipo de hongos o microorganismos de origen vegetal en grandes cultivos. Otros hongos, por ejemplo, se lo utiliza para mantener la humedad o el calor o la temperatura, como es el Marasmius echinopharus. Hay hongos especiales, especialmente para crear microecosistemas en invernaderos. Hay otros que ahora se están estudiando para descubrir los diferentes tipos de sustancias que se pueden utilizar en medicina. Otra, para destruir todo tipo de restos vegetales. Hay otros hongos comestibles. De esto tenemos bastante en nuestra ciudad, en el área rural. Le llamamos vulgarmente el pedo de duende. Es un hongo comestible, muy agradable. Hay otros hongos para mantener el lugar donde hay muchas plantas y hay muchas hojas. Se riegan estas esporas o conidios y esa zona queda limpia porque son los destructores de toda hoja. Y luego tenemos los diferentes tipos de hongos que son muy agradables al paladar y para la cocina internacional son muy exquisitos. Los agaricales. Hay otro hongo que se puede utilizar para la producción de alimentos.
para activar. Hay otros hongos que se activan a las larvas para la producción de la seda. Recuerden que la seda es producto del metabolismo de los gusanos. En fin, hay una serie de hongos. Este tipo de hongo, por ejemplo, se los recoge, se los recolecta y en tiempo de invierno pues sirve para quemar y obtener pues energía calorífica. Bien, compañeros. Esto era todo lo que íbamos a ver ahora. Si hubiera alguna pregunta, hubiera alguna curiosidad o una experiencia, adelante. ¿No hay? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor, se escucha. Ya. Le decía si hay algunas preguntas. Tal vez esta parte de la micología descriptiva sea muy cansadora y no de mucha importancia. Más adelante, cuando comencemos a estudiar las patologías, yo creo que va a haber muchas preguntas. Porque les aseguro, nadie se escapa de tener un hongo. Si no hemos tenido moho, hemos tenido hongo verdadero o levaduras. Bien, jóvenes y señoritas, eso era todo lo que íbamos a ver ahora. Si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase. Tengan buen día. Hasta luego, doctor. Que tenga buen día. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.